Imagina poseer una sabiduría tan extraordinaria que reyes y reinas viajen desde territorios lejanos solo para escuchar tus palabras. Imagina construir el edificio más magnificente de tu época, donde la misma presencia divina desciende de forma visible. Imagina tener riquezas tan abundantes que la plata se vuelva común como las piedras del camino. Ahora imagina perderlo todo, no por una invasión militar, no por una catástrofe natural, sino por las decisiones que tomas en la comodidad de tu propio palacio. Esta es la historia de Salomón, el monarca que alcanzó alturas que ningún otro ser humano había tocado, y cuya caída comenzó precisamente en el momento de su mayor esplendor. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Necesitamos llegar a más personas con estas narrativas que transforman vidas. Tu apoyo hace la diferencia. Jerusalén no surgió como la metrópolis de mármol y oro que conoceríamos después. Mucho antes de que el reino tocara su cenit de gloria y prosperidad, la nación de Israel era un pueblo marcado profundamente por constantes conflictos bélicos, heridas colectivas que no terminaban de sanar y promesas divinas que parecían distantes en el horizonte. La unificación que finalmente logramos bajo un solo estandarte representa los cimientos mismos de nuestra estabilidad como nación, declaraban los ancianos en las puertas de la ciudad. David, el pastor convertido en guerrero y finalmente en monarca, había logrado lo imposible: unir tribus dispersas que durante generaciones habían mantenido rivalidades profundas, derrotar enemigos que parecían invencibles cuando atacaban las fronteras y establecer la capital definitiva en el Monte Sión, un lugar estratégico que se convertiría en el corazón palpitante de la nación. Sin embargo, incluso un rey descrito como un hombre conforme al corazón de Dios cargaba con cicatrices invisibles que no podían detectarse a simple vista, heridas del alma que permanecían ocultas detrás de la corona y el manto real. En el silencio inquietante de su residencia, lejos del fragor ensordecedor del campo de batalla donde había forjado su reputación, David vivió uno de los episodios más oscuros y devastadores de toda su existencia. Mientras sus soldados más leales combatían ferozmente en territorios enemigos, arriesgando sus vidas por el reino, David permaneció en la comodidad de Jerusalén. Fue desde la tranquilidad engañosa de su palacio que vio a Betsabé, la deseó con una pasión que nubló su juicio, y terminó cometiendo adulterio con ella, quebrantando así uno de los mandamientos fundamentales que él mismo había cantado y enseñado. La consecuencia de ese momento de debilidad no tardó en manifestarse. «Tengo que comunicarte algo de suma importancia», le dijo ella con voz temblorosa. «Estoy esperando un hijo». Cuando el pecado produjo su fruto inevitable, David intentó encubrirlo desesperadamente, mandando llamar a Urías, el esposo de Betsabé, desde las líneas del frente de batalla para que regresara a su hogar y así poder ocultar lo sucedido bajo la apariencia de normalidad matrimonial. «Haz que ese soldado regrese inmediatamente a la ciudad», ordenó el rey con autoridad. «Es mi deseo personal que descanse en su hogar, lejos del peligro de la batalla, al menos por unos días». Pero el soldado, con una integridad que contrastaba brutalmente con la conducta del rey, se negó rotundamente a abandonar a sus compañeros de armas. «El soldado ha rechazado volver a su residencia, mi señor», reportó el mensajero. «Ha decidido permanecer junto a sus hermanos de batalla hasta que la victoria sea completamente nuestra». Ante este obstáculo inesperado, David tomó una decisión aún más grave y moralmente reprobable. Orquestó indirectamente el asesinato de Urías, colocándolo estratégicamente en la parte más peligrosa y expuesta de la batalla, con instrucciones secretas al comandante de que los soldados se retiraran abandonándolo a su suerte, garantizando así su muerte. Todo esto David lo ejecutó sin empuñar personalmente una espada, sin enfrentar un enemigo visible cara a cara, sin pisar siquiera un campo de guerra. Solamente hubo un terrible abuso de poder real, un silencio cómplice que envolvió a quienes conocían la verdad, y decisiones profundamente corruptas que mancharon el trono de Israel. Ese pecado multifacético destruyó un matrimonio honesto, trajo la muerte de un inocente que servía fielmente a su rey, y dejó una sombra dolorosa y persistente sobre el linaje real que afectaría a generaciones futuras. No obstante, incluso ahí, donde la culpabilidad parecía absoluta e irreversible, donde el juicio divino había caído con peso de hierro, Dios demostró algo que solamente el cielo puede realizar: tomar las ruinas producidas por decisiones humanas y levantar de ellas un propósito redentor que nadie podría haber anticipado. Fue después de ese periodo oscuro,
cuando la disciplina divina ya había pasado como fuego purificador sobre la casa real, consumiendo el orgullo y quebrando la autosuficiencia, que nació un niño que cambiaría la historia. Su llegada al mundo no fue una escena de triunfo militar celebrada con trompetas, sino un acto silencioso y profundo de restauración divina que pocos comprendieron en su momento. David y Betsabé tuvieron un hijo varón, y lo llamaron Salomón, un nombre que resonaba como descanso después de la tormenta, como paz después del caos, como esperanza después del juicio. Para la mayoría de los habitantes de Jerusalén, aquel recién nacido representaba solamente un heredero más entre los muchos hijos que poblaban la casa del rey. Sin embargo, en los planes invisibles del cielo, en los propósitos eternos que se tejen más allá de la comprensión humana, su nacimiento constituía una señal profética. El reino no se sostendría únicamente con el filo de la espada, como lo habían hecho las generaciones anteriores, sino con una sabiduría que vendría de lo alto. No solo mediante conquistas militares que expandieran las fronteras, sino a través de orden social, justicia equitativa y un templo que honrara el nombre del Dios de Israel. Salomón creció y se desarrolló en una Jerusalén que respiraba una atmósfera paradójica. La ciudad estaba viva con actividad comercial, crecimiento económico y estabilidad política, porque el reino se había consolidado como una potencia regional respetada. Pero simultáneamente estaba tensa, cargada con una electricidad invisible, porque dentro de los mismos muros del Palacio Real existían rivalidades familiares profundas, ambiciones desmedidas que carcomían la lealtad y heridas emocionales antiguas que nunca habían sanado completamente entre hermanos que compartían el mismo padre pero diferentes madres. David había engendrado muchos hijos con diferentes esposas, y cada uno de ellos portaba una historia personal única, con un carácter moldeado por circunstancias distintas, con deseos y aspiraciones que frecuentemente entraban en conflicto unos con otros. Salomón no era el primogénito que por tradición tendría derecho al trono. No era el hijo que había acompañado a David en las batallas más legendarias, ganándose el respeto de los guerreros veteranos. No era el nombre que los soldados gritaban con admiración en los campamentos militares cuando recordaban hazañas del pasado. Era un joven formado más cerca del consejo de ancianos y del altar de sacrificios que del manejo de la lanza de guerra, criado bajo el peso aplastante de un legado enorme y complejo, el de un padre que había sido un gigante inquebrantable de fe ante Goliat, pero también un hombre capaz de errores profundos y devastadores que habían sacudido los cimientos morales del reino. Esta dualidad en la figura paterna marcaría profundamente la psicología del futuro rey. A medida que David envejecía, el ambiente político dentro del palacio comenzó a transformarse de manera preocupante. El rey seguía ocupando el trono con su presencia imponente, su voz aún comandaba respeto cuando hablaba en público, pero su cuerpo físico ya no poseía la misma vitalidad ni la fuerza de antaño. Los años de batallas, las heridas acumuladas y el peso de las decisiones difíciles habían cobrado su precio. Y cuando un reino entero percibe debilidad o vacilación en su cabeza visible, los individuos ambiciosos comienzan a sentir que la corona está suelta, disponible para quien tenga la audacia de tomarla. En los pasillos del palacio comenzaron a moverse alianzas secretas, tejidas en conversaciones susurradas después del anochecer. En las miradas intercambiadas durante las reuniones oficiales se escondían planes cuidadosamente elaborados. En el aire mismo de Jerusalén se respiraba una pregunta que todos pensaban pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, especialmente en presencia del rey. ¿Quién ocupará el trono cuando David finalmente muera? ¿Quién será el próximo en llevar la corona de Israel? Salomón permanecía presente en todos estos acontecimientos, pero continuaba siendo una figura relativamente silenciosa y discreta en medio de una casa real repleta de personalidades fuertes y voces que exigían ser escuchadas. El primer temblor sísmico del futuro, el primer indicio de la tormenta que se avecinaba, comenzó a formarse no desde territorios enemigos externos, sino desde dentro del propio palacio, desde el corazón mismo de la familia real. Y el destino del joven Salomón, quien había nacido como una señal divina de restauración después del pecado, estaba a punto de ser puesto a prueba severa por la ambición desmedida de su propia sangre, de hermanos que veían el trono como un premio a conquistar en lugar de una responsabilidad sagrada a honrar. El paso inexorable del tiempo no solamente encaneció la cabeza de David, tornando su cabello del negro azabache al blanco como la nieve, también despertó y alimentó un hambre voraz de poder en el corazón de varios de sus hijos que observaban con impaciencia creciente. El rey continuaba con vida, su mente permanecía aguda cuando se trataba de asuntos de Estado,
pero ya no observaba el palacio con la firmeza vigilante de décadas anteriores. Su voz todavía poseía la autoridad ganada en incontables batallas, pero su cuerpo físico pedía a gritos el descanso que se había negado durante toda una vida de servicio. Y cuando un trono milenario parece vacilar aunque sea ligeramente, los impacientes que han esperado su momento comienzan a moverse en las sombras. Entre todos los hijos de David, Adonías, un hombre de porte imponente y presencia dominante, comenzó a mirarse a sí mismo como el heredero natural e indiscutible del reino. Era apuesto según los estándares de la época, poseía una seguridad en sí mismo que rayaba en la arrogancia, y estaba acostumbrado a ser escuchado y obedecido desde su juventud. Había crecido sin experimentar una corrección paterna firme, sin escuchar un no contundente que estableciera límites claros a sus deseos y ambiciones. Y ese silencio paternal prolongado, esa ausencia de disciplina formativa, había alimentado peligrosamente una convicción distorsionada, que el reino le pertenecía por derecho de nacimiento y por mérito propio. Sin consultar a su padre anciano, sin buscar la confirmación divina a través de los profetas que aconsejaban al rey, sin seguir los procedimientos establecidos para la sucesión real, Adonías decidió adelantarse al tiempo designado por Dios. Comenzó a reunir apoyos políticos y militares de manera sistemática. Se rodeó estratégicamente de carros de guerra relucientes, de jinetes experimentados que imponían respeto y de hombres influyentes dentro de la estructura de poder del reino. Invitó selectivamente a príncipes de diversas regiones, a oficiales de alto rango del ejército y a personajes clave cuyo respaldo podría legitimar sus aspiraciones. No fue una acusación llena de resentimiento contra el rey anciano. No fue un reclamo amargo por negligencia paterna. Fue un llamado claro y directo a cumplir la palabra empeñada, a honrar el compromiso asumido, a actuar según lo que Dios mismo había revelado sobre el futuro del reino. El viejo rey escuchó las palabras de Betsabé penetrando la neblina de su debilidad física, y algo dentro de él despertó como una llama que se aviva con viento fresco. Comprendió con lucidez renovada que si guardaba silencio por más tiempo, si permitía que los eventos siguieran su curso sin intervención, su amado reino terminaría fracturado en divisiones internas antes de que él cerrara los ojos para siempre. David actuó con la decisión que lo había caracterizado en sus mejores momentos como líder. Llamó inmediatamente a los hombres clave del reino en quienes todavía confiaba plenamente, el sacerdote Sadoc que ministraba ante el altar, el profeta Natán que había confrontado su pecado años atrás y ahora lo aconsejaba fielmente, y Benaía el comandante de su guardia personal que había demostrado lealtad inquebrantable a través de décadas. No dejó espacio para dudas ambiguas ni para interpretaciones convenientes de sus órdenes. Ordenó categóricamente que Salomón fuera ungido públicamente como rey, en una ceremonia que todos pudieran presenciar, montado sobre la mula real personal del propio David, ese símbolo inconfundible de autoridad legítima que no podía ser disputado. No habría secretos susurrados en habitaciones cerradas. No habría sombras donde pudiera crecer la duda sobre la legitimidad de la sucesión. Cuando la unción sagrada se realizó con aceite santo derramado sobre la cabeza de Salomón, cuando las trompetas de plata sonaron con poder atravesando el aire de Jerusalén, cuando el pueblo comenzó a gritar su reconocimiento, la ciudad entera tembló literalmente de alegría desbordante. El pueblo gritó con tal fuerza que la tierra pareció moverse, la ciudad resonó con celebración auténtica que brotaba del corazón del pueblo, y en un instante sorprendente la elaborada celebración de Adonías se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. Tu hermano Salomón ha sido ungido como el próximo rey de Israel por orden expresa de nuestro señor David, llegó el mensaje urgente al banquete de Adonías. Los invitados cuidadosamente seleccionados huyeron despavoridos, temiendo ser identificados como conspiradores contra el rey legítimo. El falso reinado construido sobre ambición personal se disolvió como humo en el viento de la verdad. El trono de Israel había sido confirmado según el plan divino, no según las maquinaciones humanas. Salomón no había levantado siquiera una espada en su propia defensa. No había pronunciado discursos inflamados para ganar partidarios. Sin embargo, había sido firmemente establecido como rey por la voluntad de Dios manifestada a través de su padre. No había procurado el poder mediante intrigas políticas o maniobras militares. El poder le fue otorgado por designio divino en el momento exacto. Y mientras el joven rey era reconocido y aclamado ante toda la nación reunida, mientras David todavía respiraba en su lecho pero el peso del gobierno ya había cambiado de hombros, el escenario estaba completamente preparado para lo que vendría.
El heredero estaba sentado en el trono que le correspondía. Ahora venía algo infinitamente más difícil y desafiante que conquistar un reino mediante la guerra: aprender a gobernarlo con sabiduría, justicia y temor de Dios en tiempos de paz y prosperidad. Si este relato está capturando tu atención y te está enseñando algo valioso, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Cada compartida extiende el alcance de estas verdades transformadoras. La noche descendía sobre Jerusalén con una solemnidad pesada que todos podían sentir en el ambiente. En la estancia privada del rey, las lámparas de aceite ardían suavemente, proyectando sombras alargadas y temblorosas sobre los gruesos muros de piedra que habían sido testigos de tantos momentos históricos. David yacía en su lecho, consciente de que sus días estaban llegando a su fin inevitable. El hombre que en su juventud había cantado melodías a las ovejas bajo las estrellas del desierto, que había huido desesperadamente de cueva en cueva escapando de la furia asesina de Saúl, que había unificado las 12 tribus de Israel con una combinación poderosa de espada afilada y fe inquebrantable, estaba aproximándose al final de su extraordinario camino terrenal. Su respiración era lenta y trabajosa, cada inhalación requería un esfuerzo consciente, pero su mente permanecía sorprendentemente clara y lúcida a pesar de la debilidad física. Sabía con certeza absoluta que no le quedaba mucho tiempo en este mundo, y sabía también que existían verdades fundamentales que debían ser transmitidas antes de partir hacia el descanso eterno. Mandó llamar a Salomón con urgencia. El joven entró en la habitación con profundo respeto reverencial, plenamente consciente del peso sagrado del momento que estaba viviendo. Ya había sido ungido rey ante toda la nación reunida, su autoridad había sido públicamente establecida, pero aún no había gobernado un solo día completamente solo, sin la presencia protectora de su padre. Ante él no estaba solamente su progenitor biológico, sino la historia viva y palpitante de toda la nación de Israel encarnada en un hombre. David lo observó fijamente durante un largo momento de silencio cargado de significado. No habló con la voz áspera del guerrero endurecido por incontables batallas. No se dirigió a él con el tono calculador del político experimentado que conoce todos los secretos del poder. Habló como un padre que ama profundamente a su hijo y como un rey sabio que comprende perfectamente que el poder desconectado de Dios constituye una ruina absolutamente segura e inevitable. Le recordó con palabras sencillas pero penetrantes el camino sagrado que debía recorrer sin desviarse jamás, guardar celosamente los mandamientos divinos como el tesoro más preciado, caminar consistentemente en los caminos trazados por el Señor sin importar cuán tentadoras sean las alternativas, vivir con justicia inquebrantable incluso cuando sea costoso, y mantener una obediencia radical que no negocie con las circunstancias. No le habló extensamente de estrategias militares sofisticadas para expandir las fronteras del reino. No dedicó tiempo a discutir alianzas internacionales complejas que pudieran fortalecer la posición política de Israel entre las naciones. Le habló de fidelidad absoluta al pacto con Dios, porque David había aprendido algo profundo que solamente el tiempo y el sufrimiento pueden enseñar: el reino se pierde primero en el corazón del rey, mucho antes de que se manifieste externamente en la pérdida del trono físico. Después, con una voz considerablemente más grave y cargada de dolor contenido, David tocó asuntos pendientes que habían quedado sin resolver durante años. El reino que estaba dejando como herencia se encontraba firme militarmente y estable políticamente, pero no estaba completamente limpio de todas las manchas morales. Había deudas éticas sin saldar, heridas profundas sin cerrar completamente, decisiones difíciles que no se habían tomado ya sea por misericordia excesiva o por cansancio acumulado. David no estaba pidiendo a Salomón que ejecutara una venganza ciega e indiscriminada contra todos sus enemigos. Le estaba instruyendo sobre la necesidad del discernimiento sabio que distingue entre misericordia y negligencia. Le habló específicamente de ciertos hombres que habían sembrado deliberadamente traición contra el trono en momentos críticos, y de otros individuos que por el contrario habían demostrado una lealtad inquebrantable hasta el final incluso cuando hacerlo ponía en riesgo sus propias vidas. No todo debería ser resuelto mediante la espada ejecutora, eso David lo dejó absolutamente claro. Pero tampoco nada de lo importante debería permanecer escondido en las sombras de la negligencia, sin una resolución justa que trajera cierre y orden al reino. Salomón escuchó cada palabra sin interrumpir una sola vez, absorbiendo cada sílaba como tierra seca absorbe la lluvia después de una sequía prolongada. Cada instrucción, cada advertencia, cada consejo caía como una piedra pesada sobre su espíritu joven,
construyendo el fundamento de lo que sería su reinado. Entendía con claridad cristalina que heredar un reino establecido no significaba simplemente recibir poder político y autoridad militar. Significaba cargar con todo el peso de las consecuencias del pasado, tanto las gloriosas como las dolorosas. Significaba terminar lo que otros habían comenzado y sanar lo que otros habían herido. David no intentó justificar sus propios errores del pasado con excusas elaboradas. No se exaltó a sí mismo como si hubiera sido un rey perfecto sin faltas. Habló con la honestidad brutal y refrescante de quien fue completamente quebrado por la disciplina de Dios, pero también fue levantado misericordiosamente por pura gracia divina inmerecida. Cuando finalmente terminó de transmitir todo lo que su corazón necesitaba expresar, un silencio profundo y reverente llenó completamente la habitación, un silencio que parecía contener todo el peso de la historia y todo el misterio del futuro. David cerró sus ojos cansados por última vez, encontrando finalmente el descanso que su cuerpo había necesitado durante tanto tiempo. Días después, sin que hubiera esperanza de recuperación, el gran rey David murió pacíficamente y fue sepultado con todos los honores en la ciudad amada que él mismo había conquistado y sobre la cual había derramado su corazón. Había reinado durante 4 décadas llenas de victorias asombrosas, errores devastadores, arrepentimiento genuino y restauración divina. Su legado monumental, con todas sus glorias y todas sus sombras, estaba ahora completamente en las manos de su hijo Salomón. Salomón se quedó solo con el peso aplastante de una responsabilidad que habría quebrado a la mayoría de los hombres. Solo con una corona que parecía demasiado grande y pesada para su juventud relativa. Solo con un pueblo entero que esperaba ansiosamente justicia, prosperidad y dirección clara. Solo con un Dios eterno que no había cambiado sus estándares ni sus expectativas. El reinado ya no era compartido con la generación anterior. La responsabilidad de cada decisión era ahora completa e innegable. Y en ese nuevo silencio cargado de posibilidades infinitas, el joven rey estaba a punto de enfrentar las decisiones más cruciales que definirían no solamente su propio destino personal, sino el curso de toda una nación para las generaciones venideras. La historia de Salomón nos enseña verdades eternas que resuenan poderosamente a través de los siglos hasta nuestros días. Nos muestra que la sabiduría más extraordinaria puede perderse cuando el corazón se aleja progresivamente de Dios. Nos advierte que las bendiciones más abundantes no garantizan automáticamente la fidelidad continua. Nos recuerda que la gloria del pasado no protege contra los errores del futuro. Cada generación debe elegir su propio camino, independientemente de cuán glorioso haya sido el legado recibido. Cada corazón debe decidir a quién servirá verdaderamente cuando las tentaciones susurran en la quietud de la prosperidad. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu interior, si has visto en Salomón las posibilidades tanto del éxito extraordinario como del fracaso devastador que todos llevamos dentro, te invito a que tomes una decisión ahora mismo. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias que cambiarán tu perspectiva sobre la fe, el poder y el propósito. Comparte este contenido con al menos 3 personas que conozcas que están enfrentando decisiones importantes, porque todos necesitamos estos recordatorios de que nuestras elecciones de hoy construyen inevitablemente nuestro mañana. Déjame en los comentarios qué lección específica te impactó más de la historia de Salomón. Quiero leer tu reflexión personal. Recuerda que la sabiduría verdadera no consiste en acumular conocimiento, sino en vivir consistentemente según la verdad que ya conoces. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando las historias más fascinantes y aleccionadoras de la historia bíblica. Que Dios bendiga tu vida abundantemente y te conceda la sabiduría que Salomón recibió, pero también la fidelidad que él perdió.